Ujú, 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 ujú. Todavía no se conecta. No se puede conectar. Qué raro. Eh, Seguramente tiene algún problema para conectarse. Espero no sea mi conexión. Yo supongo que no, porque yo estoy transmitiendo bien. Pero vamos a iniciar porque es un tema un poquito extenso y pues el tiempo siempre apremia. Así que bueno, pues vamos a comenzar. Voy a compartir la pantalla en lo que en lo que, perdón, Hugo se conecta y pues esperemos que le dé tiempo. O sea, que entre en el tiempo en el que voy iniciando para que no pierda mucha sí, pues sí. Bueno, vamos a compartir la pantalla y vamos a iniciar la presentación. Entonces, bueno, el día de hoy vamos a estar viendo lo que es la implementación de estrategias en su parte número 3. Recordemos que es el tema número 5. Ya estamos pues casi por concluir el temario. Cosa que no me da mucho gusto. Es un temario bastante extenso, se entiende por qué los dos bloques, y bueno, de alguna otra manera es necesario tener estos dos elementos, ¿no? Entonces, bueno, pues de alguna otra manera ya casi estamos por terminar. Y todavía veremos una cuarta parte del tema número 5 y luego ya el tema número 6 seguramente será en una sola sesión. Y bueno, pues lo primero que tenemos que establecer en esta parte número 3 son los cambios y la cultura de apoyo a las estrategias. Obviamente, cuando hablamos de la estrategia tenemos que hablar del todo, porque si queremos seccionar alguna parte dentro de la empresa para generar estrategias efectivas, tendrían que ser unas muy especiales, muy específicas, pero en lo general tendremos que hablar de que para el correcto desempeño de una estrategia eh, eficiente, tendremos que establecer que se necesita de todos y en todo momento, ¿no? Entonces, en ese sentido, los cambios y la cultura de apoyo es importante en el desarrollo de las estrategias. ¿Qué implica esto? Bueno, implica que eh, todo aquel gerente, todo aquel director que crea tendencias para crear estrategias, todas aquellas estrategias que son necesarias para el desarrollo de la mejora de la empresa, forzosamente tienen que esforzarse en preservar, enfatizar y basarse en
obviamente, la cultura que ya existe, que debe ser bien arraigada, porque no podemos iniciar un proceso de estrategias eficiente con una cultura endeble. No es posible, o sea, no va en contradicción. En términos de cuáles son los valores de la empresa, con qué elementos culturales se identifica, cuáles son sus contextos de cultura organizacional, y estos elementos, bueno, tienen que estar bien presentes para que una estrategia, cualquiera que ésta sea, se logre plantear. Porque recordemos que una estrategia implica un cambio y un cambio implica un proceso de adaptación. Hay procesos de adaptación que son largos, ¿no? Y hay procesos que si estamos con los valores, con la capacitación, con el conocimiento y con el clima, esos procesos de cambio son menos dolorosos y menos lentos, ¿no? Entonces, es necesario que la cultura esté bien identificada con el desarrollo de las estrategias para que éstas puedan incorporarse de manera paulatina y sin que haya una especie de detención de la misma, ¿no? Por lo tanto, es necesario identificar y cambiar los aspectos de la cultura existente que sean diferentes a la estrategia que estamos planteando. No, yo, en mi poca experiencia, creo que primero establecemos los cambios en la cultura y luego introducimos la estrategia, no a la par, porque a la par, pues son dos cambios y entonces aquí vamos a chocar con pared. Entonces, en ese sentido, sí, repito, en mi poca experiencia, deberían ser primero los cambios a la cultura y después la incorporación de las estrategias, ¿no? Cosa que hace que tengamos mucho trabajo, pues, en el desarrollo de las mismas, ¿no? Y en este sentido, varias investigaciones eh, establecen que las nuevas estrategias suelen estar basadas en el mercado y determinadas por las fuerzas de las competencias. Obviamente, ¿no? En un mercado que cada vez está más saturado, en un mercado donde tenemos productos de cualquier parte del mundo, la competencia es la fuerza que más se tiene que identificar y con la que más tenemos que luchar. Entonces, esto implica que por esta razón debemos cambiar la cultura de la empresa de manera que se adapte a las nuevas estrategias que tienen que ver con la estrategia de la fuerza competitiva, con la competencia y con la adaptación de las culturas existentes, ¿no? Que hoy cada vez se mueven mucho más rápido, ¿no? En algunas décadas anteriores, el movimiento de las tendencias eran mucho más lentos y eran mucho más pausados y también eran mucho más visibles. Hoy no, hoy desafortunadamente tenemos cambios que se dan continuamente y hoy todo está a la vista y el hecho de que todo esté a la vista hace que el producto esté siempre en el ojo del huracán, ¿no? Y que esté sujeto a la interpretación de cualquier persona. Puede ser que la empresa haya tenido un mal producto y no por eso todo el lote o todos los productos que se han fabricado son malos. Puede que tengamos una empresa restaurantera, perdón, y una mala atención de mi personal no quiere decir que el restaurante sea malo siempre. Un mal momento de mi chef no quiere decir que toda la comida sea mala, pero desafortunadamente hoy se juzga en esa medida y sobre de esa medida se tiene que competir, ¿no? Compras un teléfono que no resultó que tenía las expectativas que tú querías y de repente es la peor marca que te podrías encontrar. Perdón. Entonces, en ese sentido, hay que establecer que siempre estos cambios deben estar basados bajo los aspectos de la competencia y la adaptación. La adaptación es fundamental para que las cosas puedan salir bien, no solamente en la estrategia, sino prácticamente en cualquier actividad que los seres humanos realizan que implique una modificación de lo que venían haciendo. Y en ese sentido existen varias técnicas para alterar la cultura de la organización. Y en ese sentido, bueno, empezaríamos por las muy básicas que tienen que ver con el reclutamiento, qué tipo de personal queremos incorporar de nuevo ingreso, qué características estamos buscando en él y sobre todo qué valores y conocimientos debe de desarrollar para que la empresa eleve su nivel cultural o eleve su clima organizacional
y por lo tanto eleve la cultura organizacional de la empresa. En segundo lugar, obviamente para las personas que ya están dentro de la empresa, tiene que ver con la capacitación. Aunque nosotros sabemos que la capacitación en México en teoría es obligatoria, en ocasiones, bueno, pues algunas empresas se lo pasan por alto, ¿no? Y de alguna otra manera es necesario establecer siempre de manera clara qué cursos, qué elementos va a recibir el trabajador que le ayuden a mejorar su desempeño en la empresa. Y hoy, bueno, la tendencia es que vayamos a un poco más, ¿no? Y de alguna otra manera, de alguna otra manera, desarrollemos en el trabajador no solamente un buen desempeño al interior de la empresa, sino un buen desempeño al exterior de la empresa. Por otro lado, también, aparte de la inducción y la capacitación, que serían como los elementos básicos, que tienen que ver con las transferencias, ¿no? Y aquí tiene que ver con el talento que nosotros tenemos en la empresa, que yo puedo asegurarlo sin temor a equivocarme, que todas las personas que buscamos un empleo, que tenemos un empleo, queremos hacerlo bien en el mismo, ¿no? No queremos hacerlo mal, no queremos ser flojos, no queremos hacerlo medianamente, pero hay muchos factores que que detonan que tengamos trabajadores que no quieren estar ahí, que no se sienten cómodos al estar ahí y que de alguna otra manera, no están desarrollando todo su potencial. Y entonces en ese sentido sí tendríamos que hacer el análisis de cómo movemos las piezas que tenemos y cómo desarrollar a esos trabajadores para que encuentren con talento un lugar en la empresa que se adapte a sus necesidades. Obviamente no puede ser a todos, obviamente no, este, la empresa no puede estar de contentillo, ¿no? Esto no me gusta y quiero cambiarme, pero sí aprovechar a aquellos que tienen la capacidad de sumarle a otros departamentos. Obviamente, los ascensos sí son importantes y esto, bueno, tiene que ver desde el punto de vista de las personas que no están dentro de la cultura que nosotros necesitamos, irlos, bueno, pues sacando, esa es la realidad, ¿no? En el caso que no quieran entrar en la dinámica que la empresa tiene y ir ingresando a las personas que, bueno, tienen esa capacidad de adaptarse a las empresas, ¿no? Para las personas que ya tienen años con nosotros, siempre es importante nuevos retos, obviamente nuevos salarios, y esto pues, le ayuda mucho a la empresa a crear empresas creativas. Eh, y la reestructuración del diseño de una organización, si hay departamentos flojos, por supuesto, hay empresas que tienen departamentos flojos, hay departamentos que están cargadísimos de trabajo, ¿no? Y los ves que siempre llegan con las uñas, ¿no? A los tiempos de entrega, y eso implica un desgaste, ¿no? Seguramente cuando ustedes se han visto presionados, por ahí se sienten molestos, ¿no? O sea, se sienten más irritables porque los tiempos de entrega siempre son estresantes, ¿no? Entonces, sí es necesario establecer una reestructura, si lo consideramos, del diseño de una organización con la finalidad de que la atención y los tiempos de entrega sean mucho más reales y los puestos estén aprovechados al máximo de su capacidad, ¿no? Porque sí, todavía existen empresas que hay personas que no sabemos qué hacen, ¿no? Y luego nos enteremos que cuánto ganan y entonces ahí pues explotamos, ¿no? Y eso crea una mala cultura en la organización, ¿no? Y luego tiene que ver con los modelos de roles, ¿no? ¿Qué se espera de mí al trabajar? ¿Qué se espera de mí dentro de la empresa? ¿Qué actitudes debo tener y qué aptitudes debo aportar? ¿Y qué comportamiento se espera de mí? ¿No? Entonces, en ese sentido, sí hay que reajustar los nuevos modelos de roles por parte de las empresas, ¿no? Hoy hay elementos que pueden ser mucho más flexibles, como los códigos de vestimenta, como los códigos de imagen, pero hay otros en los cuales debemos de ser estrictos como hace 30 40 50 años, ¿no? Donde no robamos, donde no buscamos el perjuicio de la empresa y cosas de este tipo, ¿no? Entonces, ahí habrá que hacer un ajuste a los modelos de roles, ¿no? Obviamente habrá puestos para la empresa, ojo, y aquí es desde el punto de vista de la empresa, que sean
para hombres exclusivamente, porque así lo determina la productividad y la eficiencia de la misma, ¿no? Y habrá elementos en los cuales tú puedes decir, yo voy a tener una apertura para que hombres, mujeres y personas que se identifican en otro rubro, por llamarlo de alguna manera, puedan ingresar, ¿no? Y entonces, en ese sentido, hacemos el modelado de roles, ¿no? Con evidentemente los procesos que acabamos de mencionar, ¿no? Si no, sería difícil hacer un buen reajuste de los modelos de roles. Luego tenemos las fuerzas positivas o el refuerzo positivo, que siempre es necesario. Y aquí como los papás, ¿no? Si es mucho es malo y si es poco es malo. Entonces, tenemos que establecer la medida correcta para que el refuerzo positivo le mejore, le incremente la productividad a todos los compañeros de trabajo que tenemos, todos los empleados, ¿no? Y entonces, a partir de esto, repito, nosotros vamos a empezar a manejar una cultura organizacional mucho más sana dentro de la organización. Y en ese sentido, los elementos más útiles para vincular la cultura a las estrategias tiene que ser la declaración formal de la filosofía, los estatutos organizacionales, así como los materiales utilizados para el reclutamiento y la selección y la socialización. ¿Qué quiere decir? Establecer el documento y que todos conozcan que estamos en la incorporación de nuevas estrategias, de nuevos enfoques, de nuevas metas o de nuevos objetivos y que todos se den por enterados que los estamos haciendo. Obviamente, como un elemento complementario, pero no menos importante, sí tiene que ver el diseño de espacios físicos, fachadas y edificios, ¿no? Es un elemento útil para vincular una estrategia, por supuesto, ¿no? Y tiene que ver con la cultura organizacional y con el clima organizacional. Lugares limpios, lugares lo más amplios posibles. Yo entiendo que hay empresas que bueno, pues no pueden ampliar su espacio porque está limitado por lo que están rentando, lo que habían comprado originalmente, pero hacer modelos inteligentes, ¿no? La iluminación, la ventilación, como nos han venido manejando desde hace 100 años, son importantes, ¿no? Las fachadas, el cambio de equipos, ¿no? De repente es fundamental. Tú llegas a empresas donde tienen máquinas de hace 20 años, ¿no? Y los monitores son, o sea, son en verde, o sea, es increíble, ¿no? Es increíble, pero así sucede. Y entonces, de alguna manera, sí sucede que eso baja la productividad y le baja una cosa que en las empresas se ha perdido últimamente, que es la sensación de orgullo y de pertenencia a la misma, ¿no? O sea, la gente de Apple dice, yo trabajo en Apple, ¿no? Yo trabajo en Google, ¿no? Yo trabajo en Amazon, ¿no? Y de alguna otra manera se siente importante, ¿no? Y hay empresas que dices que yo trabajo aquí, ¿no? Yo trabajo en una empresa de transportista, ¿no? Pero ¿cómo se llama? Ah, pues es una empresa, ¿no? Y eso habla de que el trabajador no se siente a gusto, y si no se siente a gusto, ¿dónde está? Pues imagínense si va a trabajar de manera sana, ¿no? Y como veníamos mencionando, el modelado de los roles, de los procesos de enseñanza, porque la empresa tiene que enseñar constantemente, esto que no se nos vaya a olvidar, y entrenamiento por parte de los líderes, cómo trabajar los nuevos esquemas de liderazgo, cómo tratar, que yo creo que hoy, más que los nuevos esquemas de liderazgo, el nuevo trato hacia los equipos de trabajo. Creo que ahí se debe centrar mucho del esfuerzo de los procesos de capacitación que deben tener los líderes. ¿Por qué? Porque de alguna otra manera eh, siendo estamos trabajando con grupos sociales, con personas que tienen diferentes enfoques de los que se tenían hace tan solo 10 años, ¿no? Y eso implica, sí, una modificación por parte de no solamente los líderes, sino los gerentes, los directivos y cualquier persona que tenga su cargo personal.
Y finalmente un sistema explícito de recompensas, estatutos y criterios de promociones. ¿En qué momento yo tengo una promoción? ¿En qué momento yo tengo un nuevo estatus, después un nuevo puesto? ¿Y en qué momento yo voy a tener una recompensa? Sí es importante la parte económica, sí es importante la parte jerárquica dentro de los puestos y sí es importante en qué momento yo la debo ganar y bajo qué elementos yo lo puedo hacer, ¿no? Y entonces esto es importante para que generemos un clima y un elemento más útil para vincular las estrategias. Y si ustedes se dan cuenta, lo que estamos haciendo es ajustar todos los procesos que podrían incomodar al personal para que éste pueda mejorar su funcionamiento dentro de la empresa. Continuando con los elementos más útiles para vincular la cultura a las estrategias, este, sí es importante hoy en la actualidad medir, controlar y establecer quién atiende a los líderes, ¿no? O sea, quién es su jefe y cómo los trata. Porque de repente tenemos líderes muy buenos, pero tenemos directores o subdirectores muy malos. Y esa es una realidad. Las reacciones del líder a incidentes críticos y crisis organizacionales también se tienen que medir. ¿Cómo reacciona en crisis como líder del equipo, como líder de departamento, como líder de sección? ¿No? Cómo se diseña y estructura la organización en beneficio de la empresa, de los trabajadores y de los procesos. Y los sistemas y procedimientos organizacionales que tenemos, hace cuánto los tenemos y hace cuánto no los hemos revisado. Y finalmente, los criterios utilizados para el reclutamiento, la selección, la promoción, la nivelación, la jubilación y, bueno, pues todos aquellos elementos que tienen que ver con el personal. Esto implica forzosamente, repito, un reajuste prácticamente a toda la organización sobre los procesos que tienen que ver con el factor humano. Y en ese sentido, muchas empresas obtienen sus ventajas competitivas de las fuerzas y cohesión de sus recursos humanos para atraer a gente, pues obviamente de excelencia, la que marca la diferencia en el alto rendimiento. Sí, sí es necesario gente de excelencia, pero esa gente de excelencia o esa gente que le pides la excelencia, también le debes otorgar un parámetro similar al que era, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Nosotros no podemos pedir oro y entregar este cobre, ¿no? Porque entonces, pues la gente se va a ir y al final, o la gente se va a quedar, pero no nos va a entregar el oro, nos va a ir entregando primero plata, luego cobre y luego carbón, ¿no? Porque así suele suceder, ¿no? Y entonces, en ese sentido, buscamos la coherencia entre lo que estamos pidiendo y lo que vamos a recibir. Y esto le ayuda mucho a las empresas a establecer este proceso de arranque, ¿no? Porque siempre se necesita que nosotros tengamos gente que trabaja muy, muy bien, que desarrolla muy bien sus actividades y que aparte jala a los trabajadores a dar su máximo rendimiento. Luego vienen los modeladores culturales, ¿no? Y dentro de los moldeadores, perdón, culturales, perdón ahí por eh, mi mal lectura. Los moldeadores culturales, pues evidentemente tienen que ver con la cultura, ¿no? De la empresa que nosotros estamos buscando. Si en si en un taller mecánico ponen música de banda, o sea, hay un tipo de cultura, ¿estamos de acuerdo? Y no podemos decir que es mala o es buena, simplemente es parte de la cultura escuchar este tipo de música, ¿vale? Si tú en tu empresa buscas otros elementos productivos, a lo mejor tienes que programar otro tipo de elementos culturales, ¿no? Y puede ser elementos musicales que vayan más de acuerdo con el tipo de trabajo que tú realizas, que requiere tal vez más concentración, que requiere tal vez más silencio o que requiere de tu total y absoluta atención en el monitor. Y entonces en ese sentido diseñas elementos musicales que vayan acorde a elevar la concentración del personal. Si tú trabajas en la parte de las entregas de mercancía,
Obviamente, a lo mejor no le vas a poner al trabajador que escuche música clásica, porque puede ser que el elemento cultural no te permita que esté en su máxima concentración. Entonces, esos elementos son importantes y son detalles que hacen que los trabajadores se sientan más a gusto, ¿no? Entonces, elementos culturales, no pasa nada si en algún momento en los monitores, porque hay empresas que tienen monitores en la empresa para establecer los anuncios, le pones un video de motivación, le pones una pintura de algún artista reconocido, le pones algún elemento que tenga que ver con el acoso, ¿no? Le pones música de el elemento que tenga que ver con el incremento de la productividad, ¿no? Puedes hacer, no sé, cada 15 días una presentación de alguna película, ¿no? Que sea en el horario de trabajo, repito, en México se trabajan 10 horas, ¿no? Que le quites una, ¿no? O que mejores tu rendimiento en horario de trabajo, no va a afectar a la empresa, ¿no? Pero esto, repito, tiene que ver con el conocimiento de la empresa, con qué le beneficia a la empresa y con qué elementos le ayudan a incrementar su productividad. Entonces, la cultura sí modela a la empresa desde el punto de vista de lo bueno y de lo malo que ésta tiene. En segundo lugar, la gente que trabaja, que vive y desarrolla elementos de liderazgo. Estas personas son bien importantes y todas las empresas requieren por lo menos uno, ¿no? Que desarrolle la idea de quiero tener ese conocimiento, quiero tener esta idea que este señor me implantó, quiero tener este desarrollo, este camino de vida como este señor lo tiene, ¿no? Quiero aprender de estas ideas de liderazgo, ¿no? Y etc. Y es bien importante que tengamos una figura, un mentor, para que nazcan más personas con liderazgo. En México tenemos una carencia muy fuerte, muy fuerte de líderes empresariales, ¿no? Tenemos una carencia de conocimiento de liderazgo, tenemos una carencia de eh, estudios, métricas, cursos de excelencia, ¿no? Estamos lejos de ese entorno. Entonces, en ese sentido, los líderes son importantes, ¿no? Obviamente no se dan, porque tenemos una carencia, no se dan en cualquier lugar. Y luego los que tenemos, a veces como jefes, les tenemos envidia y los corremos, ¿no? Y entonces en ese sentido, siempre estamos faltos de liderazgos, ¿no? O de personas que tienen liderazgo verdadero. Obviamente los climas organizacionales en la empresa no debe haber rumores, en la empresa no debe haber chismes, en la empresa no debe haber esta sensación de envidia, ¿no? Una cosa que es muy tristísima en las empresas son estos chismes, ¿no? De, fíjate que, ¿no? A mí me dijeron, yo escuché que son de las cosas que hablan de empresas de los 70s, de los 80s, imagínense, cuando todos ustedes ni siquiera nacían, y no podemos tener empresas de ese tipo en pleno 2023, ¿no? Entonces, oye, fíjate que viste los zapatos o sea, ya también, o los tatuajes de la persona, o las perforaciones, o el color de cabello de las personas, eso ya quedó que, pues, muy atrás, muchachos, repito, eso del color del cabello, los tatuajes, hace 10 años que quedó en el olvido, entonces, el clima tiene que ver con una escala donde yo le aporto a mi compañero cosas positivas y mi compañero me aporta cosas positivas. Y mi otro compañero, yo soy solidario con él y él es solidario conmigo. Y todo el equipo somos responsables de, ¿no? Y entonces la empresa debe desarrollar climas organizacionales prudentes, donde, repito, donde la primera persona que empiece un chisme, un rumor, es la primera persona que se tendría que llamar la atención, ¿no? Llevarla a curso de capacitación. Y si la persona no entiende, bueno, tendríamos que buscar otras medidas para ajustar su comportamiento, porque ese comportamiento no le sirve a la empresa. Y no le sirve a la empresa hoy que la competencia realmente, muchachos, y ustedes seguramente lo viven, es muy fuerte, ¿no? También tenemos que establecer las medidas de rendimiento. Obviamente, si y con medidas de rendimiento más altos, vamos a modelar la cultura de la empresa, ¿no? Y siempre buscamos que esas medidas sean mucho más altas
En algunas empresas se busca lo imposible para que se haga lo posible, ¿no? Y entonces, en ese sentido, bueno, pues las personas se esfuerzan al máximo. A veces eso suele resultar contraproducente, pero bueno, pues ya dependerá de cada empresa. Obviamente, un buen manejo de los recursos humanos, ¿no? Y por ahí se decía que los recursos humanos son el puente o el enlace entre la empresa y los trabajadores, y hay ocasiones que esto no parece, ¿no? Porque hay malas gestiones de recursos humanos. Obviamente, una visión estratégica clara, ¿no? De lo que queremos, de cómo queremos ser, una estructura adecuada, como ya hemos mencionado, ¿no? Y finalmente, bueno, tener un contexto competitivo. Yo busco que mis trabajadores sean competitivos, no solamente aquí en la empresa, quiero que sean competitivos fuera de la empresa y el día que se vayan de la empresa, porque todos en algún momento nos tendremos que ir del lugar donde hoy trabajamos, salgan y sean igual de competitivos o más en a la empresa a la que lleguen. Entonces, esos son los modeladores de los climas de la empresa y de la cultura de la empresa. Dentro de la cultura, nosotros debemos tener normas, por supuesto, para lo que es correcto y lo que es incorrecto, los símbolos que establecen la cultura, ¿no? La filosofía que es fundamental para que todos la entiendan, los valores que nosotros establecemos y las creencias, ¿no? Y de alguna otra manera, estos elementos desarrollan una cultura organizacional sólida que esté en concordancia con las estrategias. Después vamos a tener, bueno, estos son algunos elementos que nosotros desarrollamos para el buen comportamiento de del factor humano y pasaríamos a los factores humanos y las compensaciones e implementaciones estratégicas, ¿no? Es como trabalenguas el, el tema, ¿no? Y entonces ahí vamos a establecer que todas las organizaciones están constituidas por personas, obviamente, que son necesarias para el desarrollo de la empresa, ¿no? Que son vitales para el desarrollo de la empresa y que por lo tanto, sin su calidad, sin su competitividad y sin su esfuerzo, nosotros no podemos crear productos de alta calidad a precios competitivos. Entonces, aquí suponemos un problema, ¿no? Necesitamos a las personas y estas personas, pues son fundamentales para que nosotros tengamos éxitos en la empresa. Por lo tanto, en la implementación de las estrategias es donde los recursos humanos adquieren su importancia, donde una estrategia bien formulada puede significar el éxito o, en su defecto, una estrategia mal planteada, pues obviamente nos va a llevar al fracaso. Y bueno, evidentemente si el área de recursos humanos no capacita, no induce, no selecciona y no promueve a las personas como debe de ser, pues entonces ahí ya estamos en un problema. Entonces, en ese sentido, para una buena implementación, será necesario contar con personas implicadas, motivadas y capacitadas para llevarlo a cabo. Si yo quiero un incremento en ventas y no he hecho cursos de capacitación para vender mejor, entonces ahí estamos queriendo viajar a la luna sin cohetes espaciales. Y entonces, en ese sentido, pues no lo vamos a lograr. La gente de recursos humanos siempre te va a decir, sí, sí lo estamos haciendo bien, sí lo hacemos bien, todo lo hacemos perfecto, pero pues, si tú ves una mala capacitación, si tú ves malas prácticas laborales, es obvio que el Departamento de Recursos Humanos lo está haciendo mal. Por lo tanto, para poder desarrollar un buen personal, este debe estar motivado y debe estar capacitado. Si no está motivado y capacitado, no se puede pedirle un extra, o no le puedes pedir una modificación de conductas, o no le puedes pedir una amplitud de conocimientos y una apertura de conocimientos. Para que una persona esté bien capacitada, esté bien motivada, pues los encargados es la Dirección de Recursos Humanos a través de, obviamente, su subdepartamento de capacitación, en caso de que lo tengan. Obviamente son suficientes los recursos humanos, porque los recursos humanos en su área de capacitación te va a dar los cursos, te va a dar las herramientas, pero obviamente faltará que para que esté motivado tengamos que establecer una buena administración de los procesos de nómina, de los procesos de descuento, de los ciclos de evaluación del personal, de los procesos de evaluación del personal, ¿no? Donde, repito, tendríamos que ser hoy mucho más flexibles y evidentemente establecer en
qué métricas estamos desarrollando para evaluar mejor al personal y que éste tenga una calificación que vaya acorde con su desempeño, ¿no? Y eso implica que tengamos la capacidad de decir el trabajador A es mejor que el B y por lo tanto el trabajador A merece el puesto en lugar que el B, ¿no? Y que nada influya para que esto se pueda desarrollar. Entonces, en ese sentido, bueno, pues sería importante que los recursos humanos trabajaran mucho mejor, ¿no? Tristemente, mucha gente se queja de esta área porque pareciera que no hace como mucho, ¿no? Por lo tanto, una vez que los recursos humanos han trabajado, han mejorado su desempeño, es preciso considerar los siguientes puntos en todo proceso de implementación de estrategias, desde el punto de vista del desarrollo de las personas. El personal necesita tiempo para ajustarse, comprender y comprometerse con el cambio, por supuesto, ¿no? Si ustedes le piden a un departamento, a una empresa que en 2 meses ya estén trabajando al 100% con las nuevas estrategias, pues obviamente ustedes están pidiendo cosas que no van a suceder. Habrá secciones que lo logren y habrá otras secciones departamentales que simplemente no lo puedan hacer de acuerdo a la complejidad de la estrategia que les corresponde. Son necesarios muchos pasos para preparar al personal para el cambio y ayudarle a enfrentar a él de tal forma que perciba que no como una amenaza, sino como un aliado, por supuesto. A mí no me gusta, a mí me gusta levantarme a las 6 de la mañana, pero si me dicen te vas a levantar a las 4 de la mañana, pues yo de repente digo, no, o sea, no, no lo hagas, ¿no? Y va a haber una resistencia, ¿no? Pero si alguien me vende la idea que levantándome a las 4 de la mañana, mi ciclo, mi ciclo me permite, se me fue el nombre, mi ciclo ay, se me fue. Mi ciclo va a tener un proceso más largo voy a descansar mejor en lugar de dormirme a las 10 y levantarme a las 6, o me duermo a las 9, me levanto a las 4, voy a ser más eficiente, pues entonces si me lo vende bien, yo lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque al final de cuentas quiero mejorar. También es necesario consultar información de los pequeños logros que se van consiguiendo, de los problemas que van surgiendo en el proceso de cambio. Por supuesto, ustedes quieren cambiar algo, quieren hacer una mejor escala de comidas en el día. Eso implica cambios y los cambios implican ajustes. Siempre, 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 siempre deben considerar que cualquier cosa que ustedes cambien va a tener un proceso de ajuste. Hay ajustes que son muy rápidos y hay ajustes que son lentos, ¿no? Todo depende, qué tanto queremos cambiar. También, cuanto más claro seas con el empleado, mejor. Queremos esto de ti, no queremos A, no queremos B, queremos C. Y ya si la gente no entiende el C, bueno, pues entonces es problema de la gente, no es problema de la empresa, ¿no? También la realidad, hay personas que no quieren cambiar y quieren seguir haciendo siempre lo mismo, y no está bien, ¿no? No está bien para la empresa, y pues obviamente el trabajador siempre se va a sentir como molesto, ¿no? Algunas veces el proceso de cambio lleva consigo la negociación, por supuesto, siempre hay que negociar, ¿no? Hay que ser flexibles en cualquier elemento, no solamente de cambio, de negocios de personas, ¿no? Siempre es posible negociar y siempre es lo primero cuando nosotros queremos hacer un cambio. Entonces, en ese sentido, siempre es importante que ustedes desarrollen estos elementos estratégicos para que, o estos elementos estructurales en la empresa para que las cosas se den. La realidad es que una estrategia implica sí un cambio fuerte en la empresa e implica que administrativamente nosotros revisemos muchos elementos para que estos elementos se puedan dar. De lo contrario, serán buenas nuestras intenciones, pero malas nuestras realizaciones y por lo tanto lo más seguro es que pues no alcancemos el porcentaje esperado de la estrategia que nosotros habíamos planteado. Y eso sería todo por mi parte, muchachos. No sé si tengan alguna duda, algún comentario, algo que quieran agregar, algo que quieran decir. Este es el momento porque me queda solamente un minutito. Les recuerdo que me manden sus asistencias, por favor, que ya las estoy viendo aquí para poder enviar Pro- a la coordinación. Sí, se escucha, escucha. Ok, profe, la guía, yo algunas preguntas no las encontré. ¿De qué tema a qué tema es la guía? Pues debería ser es que ahí ya me sacas un poquito de la jugada porque